Nos habíamos quedado por la página 255. Habíamos dicho que íbamos a ver a Dámaso Alonso, que era uno de los miembros de la generación del 27 que había pasado, que se había quedado en España, no había tenido que sufrir mm, una, un exilio, como sí pasaron otros, pero que no por ello, en cierta medida, no vio afectada su literatura a partir del año 40. De hecho, en vez de introducirse dentro de una corriente que se considera arraigada, que era como más tradicionalista, él se integra dentro de una corriente pues que tiene un tono más pesimista. No llegan a hablar de la guerra civil, pero sí con ese tono más pesimista. Vamos a escucharlo. Damas Alonso, profesor, investigador, crítico literario, traductor y poeta. Nace en Madrid, en el año 1898, aunque pasa su infancia en Asturias. Alonso estudia Derecho y Filosofía y Letras en la universidad. Antes de la Guerra Civil, estudia en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, dirigido por el afamado Ramón Menéndez Pidal. Ahí participó en las actividades literarias e intelectuales de la residencia de estudiantes. Entre otros, Alonso coincidió con Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí. También conoce a Vicente Aleixandre, donde se hacen gran amigos e incluso acaban conviviendo durante la España franquista. Así Alonso pronto se forma en el mundo literario, participando en la revista del Gente y la poética Los Cuatro Vientos. En 1927, participando en el tricentenario de Góngora, Alonso escribe una edición crítica de Las Soledades para reivindicar su poesía. Posteriormente, Alonso trabaja de catedrático en la Universidad de Valencia y más tarde catedrático de Filología Románica en la Universidad de Madrid. En el cenit de su carrera, Alonso ingresa en la Real Academia Española, donde llega a trabajar incluso de director. En 1959 trabaja en la Real Academia de Historia. Finalmente, en 1978, Alonso recibe el Premio Cervantes. Tras una vida dedicada al mundo literario, Damas Alonso muere el 25 de enero de 1990 a un infarto. En 1990 fallece Dámaso Alonso, pero hay autores vinculados a esta generación de poetas desarraigados, unos con mayor visión y unos con mayor cercanía a estas tendencias tan estrictas que muchas veces es difícil de encasillar tanto a autores, ¿no? Por ejemplo, José de Hierro, que es uno de los que yo más recuerdo en vida, puesto que murió en el año 2002, pues ya yo recuerdo a él ver bastantes entrevistas, a él mismo leyendo su obra cuando recibió premios nacionales como el Premio Cervantes, etcétera, etcétera. Celaya, pues que murió en el 91, pues no lo recuerdo tanto y bueno, en general uno de mis autores preferidos, que nada tiene que ver con la fecha en la que falleció, es Vicente Alessandre. Es también miembro de la generación del 27 y en el pequeño resumen que hemos hecho que hemos visto antes de la vida de Damaso Alonso, se le habla de que es uno de sus amigos y que incluso convivieron. No vamos a hablar de su vida en general, simplemente comentaros que fue Premio Nobel de Literatura, lo fue en el 77, pero sí que os voy a poner
una de sus poesías, una poesía muy bonita, una también de mis preferidas. Se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre, ¿sangre dónde? Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz, se querían como las flores a las espinas hondas, a esa amorosa gema del amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran como los lomos arcaicos que se sienten repasados. Caricia, seda, mano, luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como los cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente solo. Se querían de día, playa que va creciendo, ondas que por los pies acarician los muslos, cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo, mediodía perfecto. Se querían tan íntimos, mar altísimo y joven, intimidad extensa, soledad de lo vivo, horizontes remotos, ligados como cuerpos en soledad cantando, amando. Se querían como la luna lúcida, como ese mar redondo que se aplica a este rostro. Dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, donde los peces rojos van y vienen sin música. Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, metal, música, labio, silencio, vegetal, mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. Bien, pues sabedlo. Bueno, pues este poema que acabamos de escuchar forma parte de la etapa surrealista de Vicente Aleixandre y es un poco anterior a la etapa que estamos estudiando. Es del 35, pero bueno, para mí es representativo de la generación del 27, es representativo de Vicente Aleixandre como autor en general y como me encanta, pues ya está, lo he compartido con vosotros. Y nada, seguimos con un pequeño repaso de la poesía arraigada, diferencia de la poesía desarraigada que deberíais de incluir en vuestro resumen, pues precisamente en unos pocos epígrafes se os plantean pues Escorial y Garcilaso. Si hacéis un poco de memoria, se trata de las revistas donde principalmente escribían los autores de cada una de las tendencias, características generalizando, por supuesto, aunque podíais incluir alguna más, formalismo frente a poesía humanizada, eh, evolución de la poesía metafísica que busca la esencialidad del hombre, pero también con una temática pues, muy tradicionalista frente a una poesía que todavía mantiene esa exigencia del yo, ese yo poético. eh, Ese yo poético, pues que es tan característico de autores que ya habían empezado a trabajar, a escribir y a publicar antes de la guerra y que después de la guerra pues siguen manteniendo ese yo poético, pero lo van transformando en un nosotros social, porque eso es lo necesario en ese momento donde la sociedad ha caído pues prácticamente al fondo. Daos cuenta que una guerra civil es la peor de las guerras que se pueden producir. Son hermanos contra hermanos. Entonces, abajo los autores representativos de cada uno de ellos. Como siempre os digo, pues un poema de José Hierro, se titula Con las piedras, con el viento.
Yo este lo he trabajado en alguna que otra ocasión y a mí me ha gustado mucho, pero bueno, vamos a intentar pasar un poco. Hemos escuchado a Vicente Alessandre y nos vamos a ir pues lo que es al postismo y al grupo cántico. Bien, vamos a hacer también un poco comparación entre cada uno de estos de estas tendencias que son posterior a los años 40 y dice, algunos poetas de los años 40 no llegaron a escribirse a ninguno de los dos grupos, pues su compromiso era una poesía, con la poesía misma, por lo que sus poemas son diferentes a los vistos hasta ahora. Dice, en su época no fueron valorados y su reconocimiento se produce a partir de los años 70. Se trata del postismo y del grupo cántico y tiene una serie de características y sobre todo autores que vamos a resaltar, sobre todo aquellos, pues como yo muchas veces os digo, los que yo más he trabajado o los que más conocimiento tengo de ellos por mi bagaje como filóloga, pues son al final pues, los que podéis remarcar, ¿no? O, Carlos Edmundo de Orri o Gloria Fuertes, por supuesto que seguramente la conoceréis vosotros mismos. Son miembros de ese postismo que habla un poco del rechazo del garcilasismo. ¿Acordáis cuál era la tendencia propia del garcilasismo? Era la arraigada, ¿no? Esa que estaba vinculada a la moralidad y a la tradicionalidad. Recuperación del espíritu lúdico irreverente, un poco vinculado a las vanguardias, ¿vale? Estamos hablando de un salto temporal, las vanguardias habían sido en los años 20, ¿bien? Entonces, en cierta medida, ahora hablar de vanguardias, pues es un pequeño salto temporal. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una época donde merece la pena ser un poco surrealista. Estamos en una época de posguerra y quizá es el momento de que el surrealismo aflore, porque, pues precisamente por eso, porque es imposible en muchas ocasiones salir del hoyo si no es a través de un poco de desconexión, ¿no? De desconexión. Exploración de nuevos ritmos. Bien, entonces no van a ser, cuando se habla de exploración de nuevos ritmos, pues no nos vamos a encontrar a ninguno de estos autores escribiendo sonetos, como si hacían los vinculados al garcilasianismo, ¿vale? El grupo cántico, rechazo al prosaísmo, la queja, la denuncia, la angustia, negación de la poesía arraigada. Un poco en eso coinciden ambos grupos. La temática quizá es un poco diferente porque la temática se centra en el placer, en el amor, en libertad, en la belleza, el arte, el estilo elegante, culto, refinado, un poco modernista, ¿por qué no? Bien, entonces consideran a los autores del 27 como maestros, ¿vale? Como sus maestros y también coinciden en la experimentación métrica. Vamos a cerrar, vamos a hablar de algunos de estos poetas, por ejemplo. Bueno, vamos a poner 2 de cada uno. Bien, y yo creo que por hoy lo vamos a dejar. Ya el resto de clase lo dejáis para repasar la prueba escrita de mañana. Bien, venga, suerte para mañana. Va a ser muy facilito.